Hoy tenemos aquí a un amigo de la hispanidad, hispano-venezolano, nacido en Tenerife, historiador y con un canal de bastante recorrido y bastante llegada en el ámbito hispano, ¿no? En el ámbito hispánico, Venezuela provincial. Así que bienvenido, Emilio, ¿cómo estás? Hola JM, bueno, encantado de estar en tu canal de YouTube, ¿no? Que estás empezando. Te deseo todos los mejores éxitos en este nuevo emprendimiento. Y sí, bueno, estaremos hablando de muchas cosas, tanto de mi nuevo libro, ¿no? Y también de estos temas hispanos que nos unen. Bien, magnífico. Bueno, pues felicidades por el libro. He de decir que es un libro que, bueno, se sale un poco de la senda histórica, aunque también bebe en las crónicas, ¿verdad? No rompe totalmente con los hechos históricos, sino que, bueno, bebe en ellos de una manera, diría yo, original o a lo que nos tienen acostumbrados en los últimos tiempos. Entonces, siendo historiador, ¿cómo llegas a esa idea? ¿Cómo llegas a digamos, la conclusión de que a través de las crónicas sería bueno, relevante en este momento concreto con la que está cayendo, pues releer esas crónicas extrañas, ¿no? De lo hispano. Sí, bueno, es una pregunta que todo el mundo me hace, ¿no? Porque, claro, están acostumbrados a mi trabajo en Venezuela provincial, a mis artículos tanto en Instagram como en Facebook, ¿no? Que son de temas políticos, económicos, sociales, militares, de la época virreinal, ¿no? En la América española, y sobre todo en la época provincial venezolana en especial, ¿no? Pero claro, yo tengo más de 10 años como investigador histórico, ¿no? Y siempre que he investigado en los archivos o me he puesto a leer obras de muchos cronistas de India, pues me he encontrado con estos casos que son un poco sobrenaturales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que impresionan. Y yo soy una persona muy escéptica, ¿no? No suelo estar creyendo, como dicen en Venezuela, en pajaritos preñados, ¿no? Pero le trato de buscar una lógica, ¿no? Una razón más realista de lo que pudo haber ocurrido en estos relatos, en estas crónicas que nos cuentan aquellos hombres que vivieron en la época, ¿no? Recojo sobre todo las crónicas de la época del descubrimiento, después las crónicas que hicieron los frailes, ¿no? A la hora de la evangelización americana, que recogieron y escribieron muchas memorias, muchas crónicas de los primeros años de la América Española, y por supuesto los archivos nacionales, ¿no? Documentales, como puede ser el Archivo General de Sevilla, el Archivo Nacional de la Nación Colombiana, el Archivo Nacional de Chile, entre otros grandes archivos documentales que tenemos en cada uno de los países hispanos. Y fui descubriendo poco a poco, iba guardando estas historias y dije, esto me va a servir algún día, ¿no? Y bueno, tenía en mente escribir un libro, mi primer libro, y yo dije, quiero hacer un libro que no solo le pueda eh, atraer a la gente que le gusta la historia o a los hispanistas, sino que le pueda gustar al público en general, ¿no? Y un público, por ejemplo, que le guste los temas de terror, de misterio, etcétera, ¿no? Y creo que este fue el tema especial, porque yo soy un amante de lo misterioso y del terror, ¿no? Del género del terror, y como historiador, bueno, dije, voy a agarrar todos estos archivos documentales, todas estas crónicas, y hacer un libro un poco de temática oscura, pero real. Todo lo que estamos hablando son archivos y crónicas que pasaron hace 200 años. Claro, no tenemos la certeza de que quien nos está contando la historia en aquella época, si lo que dijo fue cierto o falso, ¿no? Pero es parte de nuestra historia, de la historia del mundo hispánico. Y si en el mundo anglosajón tienen sus propias historias, todo el mundo conoce el monstruo del lago Ness o la colonia perdida de Roanoke o la historia de Jack el Destripador, pues nosotros los hispanos también tenemos nuestras propias historias, inclusive análogas y anteriores, ¿no? A estas que te estoy contando. Y también para refrescar, ¿no? Por estos tiempos tan convulsos de política, pues lanzar un tema político
o un tema histórico que he tocado mucho en Venezuela provincial, como puede ser la independencia venezolana o Simón Bolívar, pues la gente a lo mejor no iba a reaccionar y la idea es poder llegar a todo el mundo, ser un libro universal. El libro lo has estructurado en dos partes, ¿no? ¿A Ujú. qué se debe esa estructura de dos partes? Y si conecta pues con mitos y leyendas universales, Mm, ya, por así decirlo. no tiene, el libro no trata sobre mitos y leyendas, todo, como te digo, está documentado, es parte de la historia. Son personas que vivieron en la época y escribieron sus memorias y sus relatos, ¿no? Y son obras, la mayoría muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, está Fray Agustín de Gaspar de San Agustín, perdón. Está Fray Bartolomé de las Casas y muchísimos cronistas más, ¿no? Que Fray Bartolomé no es de mi gusto, pero en estos casos de relatos de cronistas, sobre las luces que vio Cristóbal Colón, que recogió en su diario a bordo, él da una explicación muy lógica, ¿no? A lo que pudo haber sido esas luces, ¿no? Él cuenta que pudo haber sido las fogatas de los indígenas que se veían a lo lejos y por eso son esas luces, ¿no? Que observó y que recogió Cristóbal Colón en su diario a bordo, que por cierto las vio unas horas antes del descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492. ¿El por qué divido el libro en dos partes? Bueno, porque no quería mezclar los relatos de los cronistas, o no solo cronistas, porque también recojo relatos de viajeros como Alexander von Humboldt, ¿no? Que tiene muchas anécdotas increíbles en su viaje por la América española, y no es un cronista de la época del descubrimiento, ¿no? Sino un poco más actual, de principios del siglo XIX. Y la primera parte pues están en los relatos de los cronistas, las memorias, todo lo que escriben en sus obras. Y la segunda parte es el gabinete de monstruosidades, que recojo toda la documentación que vi en los archivos nacionales, ¿no? Como el de India. Y ahí tengo casos como el monstruo de Batán en las Filipinas, también el megaterio de Luján, que son los restos de unas osamentas de la época prehistórica, ¿no? Un dinosaurio, y los consiguieron en Argentina, en la actual Argentina, en la época virreinal, y en la época se creía que consiguieron un monstruo, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a eso y tuvo que llegar un religioso que había hecho estudios en ciencia y dijo, no, esto es un fósil, ¿no? Antiguo. Y ese fósil se envió aquí a la península y está en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, lo pueden observar, ¿no? El megaterio de Luján. Entonces no quise mezclar las dos cosas, tanto las crónicas o memorias de las personas que vivieron en la época, como los archivos documentales que están disponibles, ¿no? En cada una de las naciones. Ujú, magnífico. Entre todo lo que se puede encontrar el lector, que es bastante, ¿no? Hay mucho trabajo realizado. Háblanos un poco, por ejemplo, de la fuente de la juventud y Ponce de León. ¿Qué hay ahí? ¿Qué historia hay detrás de esto? Bueno, hay muchos cronistas como Fernández de Oviedo que dicen que uno de los objetivos que tuvo Ponce de León era encontrar esta fuente de la juventud, de la que se decía que quien bebiera de ella, pues tenía la juventud eterna, ¿no? Y entonces Fernández de Oviedo dice en sus crónicas que era uno de los objetivos de Ponce de León, pero Pedro Mártir de Anglería, que es otro cronista de Indias, él menciona que sí, que los indígenas caribes decían que en la isla de Bimini, en las Bahamas, existía esta fuente de la juventud, pero en ningún momento él dice que Ponce de León fuera en busca de esta fuente. Y lo único que hay documentación que se puede consultar, todo esto lo explico en el libro, por supuesto, sobre Ponce de León y la isla de Bimini es que él pide la gobernación de esta isla, pero en los dos documentos que existen no dicen que él la pide para buscar la fuente de la juventud, pero lo cierto es que cuando se le nombra como adelantado y gobernador de la isla de Bimini en las Bahamas, pues descubre la Florida, ¿no? Y es por eso es que es tan famosa la fuente de la juventud en la Florida, ¿no? Porque dicen que él estaba en búsqueda de la fuente de la juventud y por eso es que descubrió la Florida y bueno, es una de las historias más universales, ¿no? Y esta historia la cuento en el primer capítulo que
trata de las crónicas, ¿no? La fuente de la juventud. No, y no solo cuento estas crónicas clásicas como puede ser la fuente de la juventud o la historia de las Amazonas o el Dorado, también cuento otras desconocidas como lo pueden ser el monstruo del lago Tahuatahua en Chile o el monstruo del lago Tota en Nueva Granada. También cuento cuando Alexander von Humboldt estuvo en Cumanacoa, ¿no? En Venezuela, y vio a un hombre que estaba amamantando a su hijo, ¿no? Bueno, no lo vio, escuchó la historia y él lo escribió, ¿no? Que le habían dicho. Y entonces, claro, a nosotros nos parece inverosímil y increíble que un hombre esté amamantando a un niño, pero es un síndrome muy común y que se llama galactorrea, ¿no? Y se suele dar más de lo que pensamos. Aquí tenemos otra parte, otra historia que se cuenta dentro de ese libro, que es el gigante de Chilapa. Dice así, ¿no? Dice, Martín Salmerón y Ojeda, mejor conocido como el gigante de Chilapa, fue un hombre que vivió a finales del siglo XVIII en el virreinato de la Nueva España, que medía más de 2 metros de estatura. Literalmente era un gigante. Salmerón era mestizo y nació en el año 1774 en un rancho de Aculco, muy cerca de Chilapa. Cuando tenía 22 años se hizo famoso gracias a una visita que realizó a la Ciudad de México. Y así cada uno de los capítulos del libro, todo es real, aquí no es nada inventado, ¿no? Todos las secciones de los capítulos y cada uno de ellos es en base a las fuentes históricas, ¿no? Y este hombre, pues, el gigante de Chilapa, Martín Salmerón y Ojeda, es una de las historias que más me impresionó, ¿no? Porque, como tú bien dijiste, ahora que citaste el libro, es un hombre que medía más de 2 metros, ¿no? Imagínate, en aquella época que la altura media era 1,60, medir más de 2 metros, pues impresionaba mucho a la gente. Y entonces, este hombre cuando llega a la Ciudad de México, pues llamó la atención de todos los pobladores, inclusive de las autoridades, ¿no? Y el mismo virrey de la Nueva España, pues manda a que sea llamado a su palacio, ¿no? Y entonces lo recibe y lo ven y hace fuerza de demostración de fuerza, porque al ser un hombre tan alto, pues le pedían cosas extraordinarias. Y el virrey Miguel de la Grúa Talamanca, pues lo recibe en el palacio y luego, pues Salmerón visita las mansiones de los ricos nobles no hispanos, ¿no? Y hacen estas mismas demostraciones y presentaciones en todas las mansiones. Inclusive llega a haber un desfile por Ciudad de México y él escoltado por soldados, por militares, ¿no? Porque era una gran atracción para la Ujú. gente poder verlo, ¿no? Y lo llevan a la Casa de la Moneda de México, de Ciudad de México, a la Seca de México, y empieza a manipular la maquinaria para acuñar monedas que se necesitaban a 8 personas para poder manipularla, pero él solo, pues manipular la máquina para acuñar monedas, ¿no? Y demostrando la fuerza. Y Y se hizo muy citas famoso. y Sí, citas dime. al historiador de la UNAM, Jesús Hernández Jaimes, ¿no? Y tiene un fragmento acá que recoge y Ujú, me hizo mucha gracia cómo acaba, ¿no? El fragmento. Así que, si me permites, lo leo. Dice, se sí. trató de la presentación del hombre más alto hasta entonces registrado en los anales de la historia novohispana, quien llegó acompañado de un capitán muy bajo, de estatura, regordete, cabezón, con grandes patillas rojas. ¿No? Entonces, o sea, está documentado el caso, está trabajado muchísimo. Y bueno, es curioso que estas rarezas de la historia, pues está bien poner la lupa ahí, ampliarlas y ver bueno, que hay una historia que podemos tener nuestro propio Hollywood hispano, ¿no? Y es una pena que esté, Sí, que Guillermo del Toro podría hacer una serie con este libro, bueno, grandioso, ¿no? Y basado en efectivamente. hechos reales, en documentación verídica. Pero hablando de Martín, es que no solo hay documentación, inclusive hay un cuadro, porque el ayuntamiento de la Ciudad de México mandó a que se retratara a Martín Salmerón y Ojeda en 1796. Y es un cuadro que podemos observar que está
en el castillo de Chapultepec, en Ciudad de México, en el Museo Nacional de Historia de Ciudad de México. Y algo muy curioso también, JM, con este personaje, es que cuando estalla la guerra de independencia en México, él defendió a la monarquía hispánica, fue leal al rey de España, ¿no? Y luchó en batallas por defender, pues, a lo que él consideraba una causa justa, que es defender los derechos del rey de España sobre aquellas tierras. Pero en una batalla fue capturado por las tropas insurgentes y le perdonaron la vida a JM justamente por su gran tamaño, porque era impresionante, ¿no? Y claro, a cambio de la condición de que se cambiara de bando y José María Morelos y Pavón, el líder insurgente mexicano, pues lo agrega como escolta personal, o sea, tenía un hombre de 2 metros como escolta en aquella época, ¿no? Ya después de la guerra, cansado, pues se retira a su pueblo, a Chilapa, a descansar, ¿no? Ujú. Porque en esas presentaciones que hizo por todo el territorio del Virreinato de la Nueva España, inclusive llegó a visitar a la Capitanía General de Guatemala, o sea, no solo el Ujú. actual México, sino también a Guatemala, pues ya cansado de esas presentaciones, se retira, ¿no? A una vida más privada en Chilapa. Ujú. De todas las historias, has dicho que esta es la que más te impactó, te llamó la atención. ¿Cuál es con la que más te has divertido, de la que más, digamos, con la que más te quedas, por así decirlo, ¿no? Yo sé que es difícil porque el libro acaba de salir, está fresco y estás todavía incluso asimilando lo que acabas de soltar al mercado. Pero ¿con qué historia te quedas tú personalmente? Uf, es que es difícil de escoger una, es que son todas tan buenas, o sea, que escoger una es difícil, ¿no? Eh, hay un caso que no tiene explicación, ¿no? Que es uno que está en mi libro que se llama El soldado teletransportado. Y es de un caso que se da en 1593, que lo cuenta Fray Gaspar de San Agustín, lo recoge en su obra, y es sobre un soldado que estaba de guardia en la Capitanía General de Filipinas, en el palacio del gobernador de la Capitanía General de Filipinas, en Manila. Y bueno, él en la noche pues está de guardia y se queda dormido. Y cuando abre los ojos pues se despierta nada más y nada menos que a más de 5.000 kilómetros en Ciudad de México, en la Plaza del Zócalo, ¿no? Y entonces la gente le llamaba la atención las vestimentas porque no era una vestimenta de un militar del Virreinato de Nueva España, sino de la Capitanía General de Filipinas. Y lo arrestan porque empieza a contar estas historias y entonces la Inquisición también interviene, ¿no? Porque es una historia casi irreal y es un tema que no, si lo ves, no tiene explicación ninguna. Luego de que ese gobernador sufrió un atentado, fue muerto por unos piratas chinos y las noticias llegan al virreinato de la Nueva España y él había contado que al gobernador lo habían asesinado y es por eso que estaba de guardia en el palacio, ¿no? Resguardando el palacio y cuando llegan las noticias pues ve que pudiera ser cierta, ¿no? Esta historia y lo liberan y más nunca se sabe de él, ¿no? Es una de las historias que me llamó mucho la atención porque es que no tiene explicación lógica que le pueda dar. Por ejemplo, la que te conté de Humboldt, de un padre que amamantaba a su hijo, bueno, es un síndrome que se llama galactorrea. O por ejemplo, los avistamientos de sirenas también pudiera tener una explicación lógica que puede ser un manatí, porque cuando un manatí sale a la superficie, la cola es muy parecida a estas sirenas, ¿no? A estos seres mitológicos. Ujú. Sí, claro, siempre hay la analogía, ¿no? O sea, era el encuentro entre dos mundos y era como buscar una explicación a lo que una explicación desde tu conocimiento, ¿no? ¿No has incluido, o sí, no lo sé, la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y la famosa bilocación, ¿no? Porque me ha recordado esto cuando tú has dicho que se teletransportó y tal y cual, me ha recordado a esta idea, de que trata, creo, en bastante amplitud Javier Sierra, ¿no? Sí, por eso mismo, como ya lo han tocado otros historiadores, no quise incluirlo. Traté de incluir crónicas que
otros historiadores no hayan tocado en sus libros, pero la historia de Sor Juana Inés de la Cruz es muy emocionante. Pero algo que estabas comentando anteriormente, JM, que es importante señalarlo, es que claro, porque estas personas eh, escribían estas crónicas como con seres mitológicos, pero es que recordemos la mentalidad de aquellas personas, o sea, están llegando a un nuevo mundo totalmente desconocido, ¿no? Donde habitan eh, animales como pueden ser el manatí que acabamos de nombrar, las guacamayas, los tucanes que no existían en Europa, una geografía totalmente diferente a la europea. Por ejemplo, el río Amazonas es inmenso, el Mississippi, el Orinoco, ¿no? En comparación con los ríos que hay aquí en Europa, ¿no? Entonces, claro, es una realidad totalmente desconocida y totalmente nueva para ellos y tratan de usar la mitología en base a la comparativa, ¿no? Y entonces, claro, ellos conocían las novelas de caballería medieval, los seres mitológicos de la antigüedad, de la antigua Grecia, como lo pueden ser la historia de las Amazonas, esas mujeres guerreras, que también se traslada a América, o las Californias, que Hernán Cortés en su viaje dice que llegó a las Californias, llegó a la península de Baja California, que había conseguido nada más mujeres, ¿no? Y todas estas historias, claro, la lógica y la mentalidad de la época, ellas tratan de hacer una comparativa para poder explicar lo que están viendo, ¿no? Algo a lo que ya estaban acostumbrados para la época. Ujú. No, y se nota ese trabajo de fondo, ¿no? Que te imbuyes desde la crónica, tratando de ponerte en la historia, en el contexto. Yo creo que uno de los tremendos problemas de la, digamos, sociedad occidental, ya no me voy a meter en otro charco, ¿no? Pero por lo menos desde Occidente es que hay demasiado presentismo, ¿no? Es decir, es mirar y sojuzgar el pasado, lo que hicieron desde una superioridad moral presentista y bueno, eso nos lleva, entre otras cuestiones, a la deformación absoluta de los hechos, ¿no? Entonces se nota en lo poco que he podido leer hasta el momento en que no transitas por ahí, se nota que estás en el ámbito de los historiadores y que tratas de ofrecer dentro de lo paranormal, no paranormal, sobrenatural, ¿no? Que excede a la norma en ese sentido, ¿no? Está trabajado desde el punto de vista histórico, ¿no? Sí, 100%, o sea, todo se basa en fuentes primarias. Aquí hay mucha gente que me ha agarrado de cachondeo, ¿no? Como Sí. diciendo, no, ve con Iker Jiménez ahí a su programa de lo paranormal, ¿no? Pero es que le digo, pero es que esto no es una novela, no es nada ficticio, o sea, todo es en base a archivos históricos, ¿no? Claro, lo que pasa es que es una temática que, como te digo, nadie ha trabajado a fondo y es por eso la idea del libro, porque como nadie la ha trabajado a fondo, decidí hacerlo yo, ser el primero y es una temática refrescante que no solo pues a la gente que ama la historia o los mismos hispanistas, es un libro hispanista, es un libro histórico, pero que también pueden disfrutar otro tipo de público, ¿no? Eh, y bueno, mención especial a la portada, ¿ok? O sea, la portada me parece brillante, Bueno, en no la sé de quién portada es. aparece el gigante de Chilapa, es el hombre que está en el medio. Este. Eso, La tienes justo atrás, pero mira, sí, voy aquí a está, compartir. mira. El gigante de Chilapa. Eso es. Este es el monstruo del lago Tahuatahua en Chile, que también lo nombré. Y bueno, este es puedo decirlo, una anomalía, una criatura con una anomalía eh, física, con un bebé que nació con cuatro patas, un caso que se registró en la ciudad de Querétaro, ¿no? En México. Porque acordémonos que cuando el siglo XVIII, los Borbones pues ascienden al trono español, ellos hacen las reformas borbónicas y uno de sus objetivos era pues desarrollar las ciencias, ¿no? Y le dice a todas las autoridades de la monarquía hispánica que recojan todos aquellos casos de anomalías, tanto de animales como de seres humanos en cada uno de los territorios. Y las autoridades pues hacían dibujos de aquellos casos, por ejemplo, de este bebé que nació con cuatro patas en Querétaro, y entonces se hacía un informe que iba un médico, redactaba el informe, y todo eso se mandaba a la península, a Madrid, a la corte,
Y si era un caso que ellos consideraban pues propicio para el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, que era la colección personal del rey de España, pues lo enviaban a España, ¿no? Bueno, con cuatro piernas, ¿no? Con cuatro patas ya sería de animal. Bueno, perdón, sí, sí, con cuatro pies, perdón, Con cuatro el piernas. que sí tiene patas es el pájaro, el gallo, ¿no? Ese tiene tres, Ese ¿no? tiene sí, tres patitas, es un pollito registrado en la Capitanía General de Cuba que las autoridades, pues, como hemos dicho anteriormente, pues hicieron un dibujo del caso. Este dibujo lo enviaron y lo notificaron a la península, y en la península Juan Bautista Bru pues hace unas láminas de todos estos casos y una serie de dibujos, una obra, y es el primer gabinete, como decirlo, de monstruosidades que hay en España. Y Ujú, todo ese gabinete pasa después al Real Gabinete de Historia Natural en Madrid. Entonces, ujú, este es uno de los casos que recoge Juan Bautista Bru en su obra, ¿no? ujú. Este pollo de tres patas de la Repíteme Capitanía General de Cuba. repíteme el siglo, ¿qué siglo es ese? ¿Cómo? Que si me puedes repetir el siglo, de qué siglo estamos hablando? Estamos hablando del siglo XVIII. O sea que eso se engarza totalmente con Darwin, ¿no? O, perdón, no, bueno, sí, ¿no? Con Charles Darwin y su Ya Charles Darwin es en naturalismo. el siglo XIX. Bueno, pero Que por cierto, Charles Darwin, ahora que lo mencionas, él conoció la historia del monstruo del lago Tagatagua en la Capitanía General de Chile, y él le trató de dar una explicación lógica a este fenómeno del monstruo, y él decía que puede ser que habían restos de paja y de ramas encima de la superficie del lago, y entonces de lejos pues podía tener una forma como de una criatura, ¿no? Y entonces la gente pues se imaginaba que podía ser un monstruo. trayéndolo un poco al presente, ¿qué enseñanza puede sacar el lector o tú mismo? ¿Qué conclusiones sacaste cuando acabaste este libro? Bueno, antes de responderte la pregunta, hay algo muy interesante que comentaste anteriormente que no quería dejar pasar, que es las conexiones que había entre los científicos de Europa, ¿no? Y hay un caso que no solamente afecta a Europa, sino a América también, y es que el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, tenía una copia del trabajo de Juan Bautista Bru, de las láminas de Juan Bautista Bru, que es este eh, científico naturalista español que tiene el caso del pollito con tres patitas, ¿no? Y Thomas Jefferson tenía este trabajo y lo había estudiado, ¿no? Y también estudió y conoció el caso del megaterio de Luján en el virreinato del Río de la Plata, ¿no? O sea que los científicos en aquella época trataban de compartir los conocimientos de un lado a otro, sin importar pues de dónde provenían, sin la nacionalidad, ¿no? Y eso es algo muy importante que se ve en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, pero muchos, para que luego digan, no, que la monarquía hispánica era una monarquía oscurantista, donde no se trataba de auspiciar a la ciencia, es totalmente mentira. Si vemos en el siglo XVIII con los Borbones en América, pues se creó, además del Real Gabinete de Historia Natural en España, se creó también el Jardín Botánico de Ciudad de México o el Colegio de Minas en Ciudad de México, también el Observatorio Astronómico de Bogotá en el Virreinato de la Nueva Granada. Y hasta en Caracas, en 1790, se creó la Academia de Prácticas Forenses, o sea, que vemos que es totalmente falso ese mito de que la monarquía hispánica fue una monarquía oscurantista. En cuanto a la pregunta que me hacías de las enseñanzas personales que me deja el libro, pues me deja muchísimas enseñanzas en el sentido de que me ayuda más a comprender el pasado y cómo pensaban aquellas personas, ¿no? Por ejemplo, el caso que te cité de la criatura con anomalías congénitas en Querétaro, pues mucha gente pensaba que era un castigo divino, ¿no? De que un niño había nacido de esa manera, que por cierto, el niño murió al poco tiempo de nacer, ¿no? Y todas estas anomalías congénitas, tanto en animales como personas, mucha gente pensaba que era un castigo divino, ¿no? O sea,
vemos la importancia, la influencia que tenía la religión en aquella época, ¿no? Y también, ¿no? Lo de los cronistas con la comparativa con los seres mitológicos, que era lo que ellos conocían y como todo ser humano, pues trataba de dar una explicación a aquello que estaban viviendo en aquel momento, ¿no? Y hay que decirlo, gracias a todas esas historias como El Dorado, la ciudad de Cibola o la ciudad de los Césares en la Patagonia, muchos españoles se aventuraron al Nuevo Mundo y gracias a estas aventuras, muchos llamados por las crónicas de la época, pues se dio la expansión de la monarquía hispánica y no solo al territorio americano, sino también a las Indias Orientales, como lo vimos en Filipinas. Y bueno, también otro objetivo del libro es que las personas pues conozcan un poco más de la historia propia, porque es la historia propia de todos los hispanos, ¿no? Y porque en la cultura popular, historias de este tipo son conocidas mucho en las del mundo anglosajón, como dije anteriormente, como puede ser el caso de la colonia perdida de Roanoke, o también el monstruo del lago Ness, Jack el Destripador, otros gabinetes de monstruosidades que son más famosos que los propios que tenemos aquí en el mundo hispánico, ¿no? Entonces, es hora de que rescatemos todas estas historias, estos personajes y lo demos a conocer al mundo popular, ¿no? Por esto, como bien señalaste anteriormente, se puede hacer series, películas, ¿no? De un propio origen hispano. Ujú. No, y además es algo, vuelvo a reiterar, ¿no? Una mirada refrescante, porque fíjate que llevamos ya un buen rato y llevamos los dos ahí hablando todo el tiempo con una sonrisa, ¿no? En el rostro, pintando una sonrisa, y eso hoy es difícil, ¿eh? Y especialmente cuando se trata de recuperar la historia, que siempre se suele hacer desde una, digamos, una mirada de recuperar lo nuestro de una manera tajante, defensiva, incluso agresiva en algunos casos, ¿no? Que lleva a una rigurosidad y a un discurso serio, ¿no? Solemne, casi diría yo. Entonces, esta otra mirada, sin perder la rigurosidad, se agradece, ¿no? Que venga con una pincelada de desenfado, ¿no? Diría yo. ¿Qué opinas de esto? ¿Es así o lo intentaste así o te salió? No, totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, son una serie de circunstancias que hicieron que se diera el libro, ¿no? Y yo a veces llego estresado del trabajo a la casa, de leer las noticias con todos los problemas políticos que no solo vive España, porque tengo dos naciones, ¿no? Venezuela y España, porque la Ujú. situación de Venezuela también es muy crítica en lo político, económico y social, y bueno, lo que estamos viviendo hoy en día en España también preocupa mucho, ¿no? En la política, porque a veces me recuerda y me lleva como si esto ya lo hubiera vivido antes, ¿no? Porque me recuerda mucho la situación que hubo en España hace muchos años, ¿no? Y entonces una forma de desconectar de todo esto, pues yo escribiendo este libro, investigando casos, que por cierto, estoy descubriendo nuevos casos, ¿no? Hoy mi amigo Carlos Fernández, investigador histórico sevillano, me envió el dibujo que está en el Archivo General de Indias en Sevilla de un caso de Veracruz, de una vaca sin pelo, ¿no? Y entonces esto me hace distraerme un poco y me imagino que a los lectores pues se sentirán de la misma forma, ¿no? Tener una válvula de escape para todos esos problemas políticos que estamos tan abrumados el día de hoy. Y no solo en España y en Venezuela, como digo, en todo el mundo occidental pues estamos pasando por problemas muy similares, ¿no? En cuanto a lo cultural y también en ciertos aspectos de lo político. Ujú. Es una crisis de la cultura, es una crisis de los fundamentos más, digamos yo, esenciales como son el sentido común, ¿no? Para empezar, ¿no? Y esto está ocurriendo en todo Occidente, ¿no? Auspiciado, bueno, por algunas agendas, eso sí, oscurantistas que están en la mente de todos, ¿no? No sé qué opinas, mencionaste Venezuela, ¿no? O sea,
es muy doloroso, muy sangrante el caso. Aquí recientemente estamos viendo cómo hay ya más de medio millón, 700.000 creo que son los venezolanos desplazados en el último año, creo recordar. O sea, no tengo el dato concreto, pero muy doloroso, ¿no? Sí, bueno, medio millón según las cifras oficiales, Sí. pero hay muchos españoles que vivíamos allá en Venezuela que nos regresamos a España y no nos cuentan, Mm, porque claro, en las cifras oficiales parecemos como lo que somos, ¿no? Españoles, pero vivimos en Venezuela y vivimos ese drama que viven millones de venezolanos, son más de 6 millones de venezolanos que han tenido que emigrar y dejar el país, ¿no? Y sí, o sea, hay muchas agendas oscuras detrás de todo esto. Y una de esas agendas es el socialismo del siglo XXI, ¿no? El Foro de Sao Paulo, que trata de imponer su visión en el mundo hispano y que es muy fuerte al día de hoy en el mundo hispano. Eso no podemos negarlo, ¿no? Y el objetivo de ellos es mantenerse en el poder de cada uno de estos países. Han tratado de penetrar también en la política española. Vemos las conexiones con Podemos, vemos las conexiones con el actual gobierno, ¿no? Acordémonos del caso de Delcy, con esas maletas que nadie sabía qué es lo que llevaban esas maletas, ¿no? Entonces, vemos esas conexiones por debajo de la mesa y me preocupa la deriva que está tomando últimamente lo político España, porque como te digo, me recuerda mucho a la situación que yo viví hace muchos años en Venezuela y espero y aspiro no tener que volver a pasar por eso porque no se lo deseo a nadie, ¿no? Tener que dejar todo lo que tenías en un país para irte a otro, ¿no? Porque ya son dos emigraciones, ¿no? Una que hice a los 7 años a Venezuela ujú. y otra que hice ya a los 30, ¿no? A los 30 y pico, aquí otra vez de regreso a España. Y no me gustaría tener que emigrar una tercera vez, ¿no? Probé suerte en Estados Unidos unos meses y es muy duro. O sea, hay una situación económica así, aún más pujante, pero es muy duro la vida como inmigrante en Estados Unidos, ¿no? Y le Ujú. estoy agradecido a Estados Unidos también por esa experiencia, pero la vida del inmigrante es duro y no se la deseo a nadie. Ujú. Bueno, los viajes de ida y vuelta, ¿no? Yo también estoy aquí, ¿no? Yo soy del sur de España, ¿no? Yo soy de Cádiz y estoy aquí en Wisconsin y llevo media vida yendo, viniendo, o sea que entiendo perfectamente lo que me estás comentando y observo la situación también con mucha inquietud porque, bueno, ya desde 2017, ¿no? Incluso antes ya a muchos se nos empezó a mover la tierra bajo los pies, ¿no? Y ver bueno, que tal vez la mirada que teníamos no era exactamente la realidad, ¿no? Y que detrás de ello había muchos intereses entrecruzados, entre ellos los que mencionas del socialismo del siglo XXI que está horadando, por así decirlo, la cultura popular, la educación, la economía y bueno, también hay un movimiento globalista por detrás, también está la Sí, ONU, la también no nos Agenda podemos olvidar, ¿no? 2030, es Este decir, está... movimiento de progre, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que busca eh, no la igualdad de ciertos sectores de la sociedad, sino más bien imponerse unos a otros, ¿no? El famoso divide y vencerás, que también lo hacen los políticos, ¿no? Y Ujú, nosotros en la hispanidad tenemos 200 años de experiencia con esta divide y vencerás, ¿no? Porque fragmentaron a un imperio como la monarquía hispánica en 22 repúblicas y lo mismo tratan de hacer con la sociedad, dividirla para ellos poder controlarse y quedar en el poder, ¿no? ujú. Yo creo que hay varias corrientes que no hay, por así decirlo, no hay solo un grupo de poder en la sombra, Ujú, sino que son varios grupos de poder que tienen conexiones, que tienen intereses comunes y que en otros casos no. Por ejemplo, el globalismo más acérrimo sería, digamos, eh, lo que trataría sería de romper con el vínculo nación-estado, ¿no? Para empezar, ¿no? Sería un ujú. golpe de estado, por así decirlo, contra las naciones-estado para que no existan, ¿no?
Y esto sí sería, sí vendría desde el ámbito privado, de las transnacionales para empezar, ¿no? Pero bueno, por otra parte, también tenemos a los propios intereses dentro, ¿no? De las naciones-estados. En este sentido, la hispanidad trasciende el eje izquierda-derecha. Esto es algo que no me canso de repetir. O Ujú. sea, la idea de hispanidad es incluyente, no quiero decir inclusiva porque está muy manida esa idea y prostituida. Entonces, es incluyente, ¿no? Trasciende esa mirada de raza, trasciende esa mirada de eje izquierda-derecha, trasciende el elemento de clase y es algo que no muchos quieren que se diga. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. La hispanidad no va de política, es incluyente. Nos incluimos a todos los que hablamos esta maravillosa lengua de Cervantes, ¿no? El español o el castellano, como se dice aquí en la península, ¿no? Y por eso es que como historiador a veces a mí me da rabia ver algunos, digamos, divulgadores históricos o inclusive también historiadores, porque los hay, tratando de infectar la historia con política, ¿no? Porque nos venden la política de una forma maniquea, ¿no? De buenos y malos, y la historia no es de blanco y negro, ¿no? La historia es de grises. Y sí, en la historia de la monarquía hispánica se han cometido algunos errores, de ahí viene la fragmentación de la monarquía hispánica hace 200 años, pero tenemos que aprender de esos errores para no volverlos a volver a hacer en el futuro, ¿no? Y no caer en la misma piedra. Entonces, hay que tener en cuenta que el futuro es de bloques geopolíticos y que va a estar un bloque geopolítico de cada rincón de la geografía mundial. Por un lado están los anglosajones, por otro lado están los chinos, por el otro lado están los rusos y otros bloques geopolíticos y los hispanos pues tenemos que unirnos para poder hacer peso y frente a esos intereses de cada uno de esos bloques. Nicaragua sola no va a hacer mucho peso en la geopolítica mundial, pero si a Nicaragua se le junta Argentina, se le junta Colombia, se le junta España, México, pues ya hacemos un peso dentro de la geopolítica mundial y podemos luchar por nuestros intereses políticos y económicos, ¿no? Imagínate una unión hispano mundial, por llamarlo de alguna manera, al estilo de la Unión Europea, sin aduanas comerciales que podamos comerciar unos con otros sin pagar impuestos y una libre circulación de personas. Eso sería maravilloso y ayudaría a aumentar el Producto Interno Bruto de cada uno de nuestros países hispanos, ¿no? Bueno, estas son las tesis de insubordinación fundante de Marcelo Gullo, ahí está Patricio Lons también empujando, ¿no? Es una corriente que está resurgiendo desde España y también desde el otro lado del charco. Ahora bien, un par de apuntes, ¿no? Sobre esto que estás mencionando. Realzas mucho que la hispanidad es la lengua, pero no solo es la lengua es la cultura, pero Sí, ello te está ofreciendo una cosmovisión y una cosmogonía. Es decir, hay una diferencia en español entre ser y estar. Nosotros estamos en el mundo como español, como argentino, como venezolano, como ecuatoriano, pero somos hispanos. Es decir, estamos dentro del ser, ¿no? El ser es la potencia que al final se determina de alguna manera, ¿no? De estar en el mundo, pero estar es transitorio. Entonces, siempre que se ha producido una fragmentación, se puede revertir. Ahora bien, aquí viene la pregunta seria, ujú, ¿eh? Estamos hablando, hay varios movimientos, ¿no? Reunificacionistas, movimientos que aspiran a crear este bloque transnacional ujú. para poder competir y sobrevivir, básicamente, y no ser un fragmento anónimo del mercado, ¿no? Palabras de Marcelo Gullo. Am, Ahora bien, una unificación con Petro, con eh, eh, el Maduro, otro en dilo. Argentina con los Kirchner, el kirchnerismo, en Ecuador también con Correa, pues el correísmo, en Bolivia con Morales, en Brasil con Lula, es decir, una unificación así debajo de estos caciques.
Es seria la pregunta. Hay que replantearse muy bien el hecho de que tal vez la reunificación no pueda darse a cualquier costa, o desde cualquier ángulo, porque, bueno, no sé qué te sugiere esta idea, ¿no? En serio, una reunificación al estilo europeo con Petro a la cabeza del bloque. No, totalmente imposible. Sería un fracaso, ¿no? Acordémonos que se hizo un intento con las cumbres iberoamericanas y desde que empezó a salir a la luz todo este movimiento del socialismo del siglo XXI, fracasó. Nos acordamos de aquella cumbre iberoamericana que Chávez empieza a meterse con el presidente de España en aquel momento, con Aznar, y el rey de España le manda a callar la boca a Chávez, y Zapatero increíblemente defiende a Aznar, ¿no? O sea, algo totalmente inverosímil, pero es eso, porque mientras la política intervenga en estos asuntos de unión de la hispanidad, es imposible. La política lo mancha todo, divide todo, ¿no? Y es por eso que a mí me da rabia que algunos investigadores históricos, divulgadores históricos, algunos políticos o algunos hispanistas, pues estén manchando la hispanidad y este movimiento con ideología política, porque eso ya lo que nos va a hacer es dividirnos, y ahí vemos el caso de las cumbres iberoamericanas. Fracasó totalmente cuando se trató de imponer cada uno con su ideología en esas cumbres, y bueno, ya prácticamente hoy en día es insignificante. Sigue existiendo, pero ya ni los jefes de Estado ni de gobierno asisten a ellas, ¿no? Y fue una buena idea que hace 30 años salió a la palestra, pero bueno, y el objetivo era eso, tratar de crear una unión europea entre países iberoamericanos, pero la idea está ahí, hay que mejorarla, ver por qué se fracasó. Como bien dije anteriormente, la historia está ahí y hay que aprender de los errores, ¿no? Para poder, pues, enmendarlos y ver hacia el futuro de una manera más óptima y no volver a cometer esos errores, ¿no? Ujú. Uno de los grandes problemas y las grandes piedras en el camino para esto que estás mencionando es que las élites, digamos, hispanas, por así decirlo, Ujú. no responden en ningún caso a los intereses de las poblaciones hispanas. Hay que partir de ahí. Y como resultado, ellos suponen un tapón a la hispanidad real. Es decir, la hispanidad, los países en español o hispanos, por así decirlo, somos magmáticos. Es decir, venimos de abajo hacia arriba y tenemos que obligar a estos señores a que muevan un dedo, a que hagan algo. No responden a nuestros intereses en ningún caso, en ningún caso. Vayas donde vayas y del color político que quieras. Es decir, están todos como son élites caciquiles, son élites acomplejadas, son élites sumisas, que no van a dar el paso. Hay que obligarles. Es que los políticos están ahí por ir para el poder, de que no le quiten el poder. Todos tratan de buscar ese escaño, ese puesto en la política, esa jefatura que le den el poder y, por supuesto, ingresos económicos. Entonces, todo el mundo está viendo de una manera individual, nadie está viendo lo colectivo. Tenemos que aprender de otras regiones del mundo que ven más hacia lo colectivo. Es de esa manera de afrontar el futuro. Vemos el caso de China. China era un país comunista totalmente pobre, que por supuesto hoy en día no hay libertades, pero económicamente se ha desarrollado bastante porque han podido abrir el mercado. Ujú. Quizás tienen que dar el paso adelante y que los chinos puedan tener más libertad, ¿no? En cuanto a lo político y a lo social, y para poder, pues, avanzar de una manera más óptima. Entonces, hay otros ejemplos, ¿no? Y que cada bloque geopolítico está mirando más a lo colectivo. Nosotros en el mundo hispano estamos viendo más al individual, al provecho de cada uno, y de esa manera pues no vamos a poder progresar y muchísimo menos vamos a poder conseguir alguna unión, ¿no? A futuro, ultraestatal, por llamarlo de una manera, ¿no? Ultranacional.
como puede ser o la Unión Europea o como la Commonwealth británica también, porque es otro ejemplo, ¿no? Ahí está, que por cierto es una copia de un proyecto que tuvo la monarquía hispánica a principios del siglo XIX y finales del siglo XVIII. Lo único que, claro, por la convulsa situación que hubo con la invasión napoleónica a España, pues todo dio el traste. Mira, esto que estás hablando ya lo decía Martí, ¿no? Decía, el aldeano vanidoso es una imagen de un hispanoamericano provinciano. Estos son las élites nuestras, ¿no? Que no percibe la política exterior en general, esto que estás hablando tú, de verlo en su conjunto, y amenaza del imperialismo en particular, y sometido es, o sea que no hemos avanzado absolutamente nada. Dice, el gigante representa el poder imperialista, posiblemente los Estados Unidos. No se equivocó, aunque la alegoría deja el significado abierto. O sea, tenemos ahí la esperanza todavía de aprender, pero es que no aprendemos. Y esto se escribió en el siglo XIX. Sí, como hemos dicho anteriormente, o sea, hemos cometido muchos errores en los países hispanos. Hay momentos en la etapa de la historia que se ha tratado de buscar como una reunión entre nosotros los hispanos a principios del siglo XIX con el presidente argentino Irigoyen, pues se trató de buscar una unión hispánica, ¿no? Después, en los años 50, fue Franco buscó lo mismo, ¿no? Perón también en Argentina, pero después como que se ha ido todo al traste, ¿no? Entonces hay que tratar de ver por qué se está fallando, ¿no? Porque cada quien está viendo por el interés individual y el colectivo pues no se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Hay que Ujú. pensar primero en el bienestar como sociedades antes de buscar un provecho propio, ¿no? O sea, estar ahí en la política porque yo quiero estar con poder, quiero aprovecharme económicamente y olvidarme pues de lo mal que lo están pasando muchos ciudadanos en cada uno de los países. Ujú. Sí, suscribo cada palabra menos una, que es no caer lo mismo de cara al futuro. Y yo Ujú. diría de cara al presente. Es No, decir, el presente, por supuesto, ¿no? Lo firmo igual que tú. Tenemos que porque trabajar desde el presente. tenemos que ver lo que son los procesos constituyentes. ¿Qué son? Si no, son otra vuelta de tuerca en la que seguir dividiéndonos, en la que un poder externo, que en este caso es la constituyente de Chile, ¿no? Por ejemplo, está totalmente tutelada por la ONU y por la Agenda 2030. Otra constituyente que se está tratando de dar en España con la amnistía y que se está tratando de descabezar al jefe de Estado. Es decir, los procesos Oh, no, por constituyentes, eso mismo te dije anteriormente, perdona que te interrumpa, que me recuerda mucho a Venezuela. Nosotros exacto, tuvimos una constituyente en el 99 y todo fue exacto, para peor. que son leyes habilitantes que desmantelan todo el Ujú, Estado de Derecho. Y esto no se quieren enterar todavía, no lo quieren ver. Otro detalle, no hay que perder de vista que desde Estados Unidos, desde la Academia de Estados Unidos, en la que yo también participo, hay otros movimientos que si ya teníamos de por sí una capa, digamos, una venda en los ojos, que era esta pugna entre Latinoamérica e Hispanoamérica, como si no fuera poco con ello, ojo, porque ya se está hablando de Afro-Latinoamérica. Nos están poniendo otra venda más en los ojos, otra ujú. vuelta de tuerca con la que dividir, ¿no? Cuando Hispanoamérica siempre ha sido el mestizaje de tres culturas, la indígena, la africana y la hispana. Y se están encargando muy bien de separar las tres patitas para volver a dividirnos, ¿no? Y por ahí van a llegar también culturalmente los ataques a la idea de hispanidad, ¿no? Que trasciende raza, clase, todo, ¿no? Vamos a ir acabando. Ujú. Bueno, te dejo que respondas a esto. Al final estoy yo aquí como disertando, pero es que me puede, ¿no? Sí, El las tema. pasiones, que estos temas políticos levantan muchas pasiones. No, bueno, como tú dices, lamentablemente pues se está hablando ahora mucho de los afrolatinos, hay movimientos indígenas que están pues tomando vías violentas, vemos el caso de en Chile con los mapuches, ¿no?
que Ujú. eso también pudiera verse en Colombia o en México, y es preocupante, ¿no? Porque pudiera desembocar en guerras civiles y muchos de los que son criollos, ¿no? Mestizos o descendientes de españoles, pues serían expulsados de sus propios países, ¿no? Los colombianos, los mexicanos que son mestizos o blancos, por llamarlo de una manera, pues no, eres un invasor. Y no, eso es lo que trata de buscar la política, ¿no? El divides y vencerás, ¿no? El fragmentarnos en pedazos mucho más pequeños. Pero eso ya es porque lo estamos mirando con un prisma anglosajón. Con el racialismo Ujú. anglosajón. No lo estamos mirando desde el punto de vista de la hispanidad, que es universal e incluyente, que trasciende al discurso de raza, de dividirnos en blancos, negros, porque al final todos estamos mezclados y dentro de una misma nación hay de todo. Ahí es a donde yo quería apuntar con esta vuelta de tuerca a lo afrolatino, ¿no? Es decir, cuidado con esto porque nos están volviendo a poner otra venda delante de los ojos. Llevamos ya casi una hora charlando. Muchísimas Ujú. gracias por tu tiempo, Emilio. Síganlo en sus redes sociales, búsquenlo, compren el libro, háganse con él. Ya hacia el final de esto que lo hemos traído al presente, se han perdido un poco más las sonrisas, ¿viste? Es como que el libro realmente es una mirada con aire fresco, una bocanada de aire fresca que te trae un poco de lo que comentabas, evadirte de toda esta segunda parte que hemos hablado, ¿no? Un poco más seria, más pasional. Ahí van a encontrar un estudio riguroso, un estudio con una mirada fresca, alegre casi, ¿no? Que te va a ayudar a entender eh, cómo pensaban en ese momento desde otro ángulo, ¿no? Que son las rarezas y las crónicas, así se llama el libro, Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español. Así que bueno, Emilio, te cedo la palabra para que concluyas con algo que yo no te he preguntado, con algo que quieras subrayar y acabamos aquí, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias desde este podcast en ciernes todavía y desde CDM en español será alojado en CDM en español aquí en Estados Unidos y divulgado a través de todas mis redes sociales. Yo soy JM Persanch, me despido y Emilio, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias JM por la invitación a tu podcast. Espero que tengas bastante éxito en esta nueva vía que te estás cruzando y bueno, invitar al público a comprar a mi libro para que puedan pues aprender un poco más de nuestra historia hispana y estos relatos, ¿no? Tan refrescantes que les traigo. Está disponible en Amazon, en todo el planeta Tierra, ¿no? Pueden comprarlo a través de esa plataforma y también invitar al público pues a seguirme en las redes sociales de Venezuela Provincial. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Pueden suscribirse a nuestro canal. Ahí pues subimos muchas entrevistas con investigadores históricos, divulgadores históricos, historiadores y por supuesto gente que aporta a la hispanidad, ¿no? Y bueno, también tenemos una plataforma de Patreon para aquellos que quieran ser mecenas de nuestro proyecto de divulgación histórica, puedan hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Y bueno, agradecido a tu persona y a CDM en español por la Ujú. oportunidad. Un abrazo. Nada, muchas gracias a ti, por supuesto, porque, bueno, estás haciendo divulgación, pero sé que llevas un día bastante ocupado y te deseo los mejores éxitos, que vendas mucho y que llegue a mucho público, ¿no? Y que si a través de tu libro, que es un poco más abierto, más desenfadado, luego se meten e indagan en la historia real, superando muchas vendas históricas de leyenda negra, pues también creo que va a ser muy útil en ese sentido. Así que nada, seguiremos en contacto esta es tu casa, podrás pasar cuando quieras por ella y seguimos en contacto. Un gran abrazo desde Madrid, JM. Hasta la próxima. Chao desde Wisconsin.